Vamos a iniciar. Estaban haciendo el comentario los presentes, ¿verdad? Tratar de no, salvo que digamos que hablan, porque dice que se oye el eco. Entonces, a veces no pueden escuchar los demás. Bueno, por lo demás, estamos bienvenidos a quienes nos siguen también en las redes sociales, a todos los hermanos de la sede parroquial y de todas las filiales. Así que bienvenidos a nuestra formación. Es una alegría estar aquí con ustedes. No sabía que me tocaba a mí, pero como supuse que no había otra, entonces aquí estoy yo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con nuestra oración del sínodo. Quienes lo tengan en casa, ya saben, en la contraportada tienen ustedes la oración. Ahí sí, la hacemos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos juntos viviendo y anunciando el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos a nuestro tema número 2, que por supuesto es donde está la fuerza de lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia en el Nuevo Testamento. Quisiera partir, ¿verdad? Gracias a nuestra oración. Si usted quiere descubrir... ¿Sí? Luego es una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia hospital de campaña. O sea, todas esas notas son notas a un concepto eclesiológico previo al Vaticano II, que es la iglesia como cuerpo místico de Jesús, de Cristo. Muy bien. ¿Estamos? Muy bien, pasemos. Enlace. ¿Qué vimos en el tema anterior? Algunos elementos de la iglesia en donde sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es ahí posible encontrar todo el misterio de la iglesia, pero sí elementos de la cajal, de la asamblea, del pueblo de Dios, de la alianza por el cual el pueblo es constituido, el primer pueblo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver que todo lo que estaba prefigurado, anunciado en el Antiguo Testamento, tiene pleno cumplimiento con la venida de Cristo, quien funda su iglesia. Muy bien. Como una misión. Esto lo tenemos que tener claro todos. Quien funda su iglesia para que continúe su misión en la historia. La iglesia es continuadora de la misión de Jesús. No tenemos que andar inventando aguas azucaradas. Es la misma misión de Jesús en la historia, en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que descubrir? Los modos, las maneras, los métodos por los cuales nosotros continuamos la misión de Cristo, que es la salvación, el anunciar la salvación, el construir el reino de Dios. No nos toca hacer otra cosa, sino lo que Jesús, ¿verdad?, vino a hacer a este mundo. Muy bien, esto para que tengamos claro la misión de la iglesia. Sigamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muy bien. Profundizar es el verbo que se puso, ¿verdad? Es decir, tenemos conocimiento, hemos dado temas, catequesis, lo hemos escuchado en las homilías, pero la idea aquí es profundizar en la importancia que la obra de Jesús tiene la fundación de la iglesia. Fíjense eso, ¿verdad? Qué importante fue la fundación de la iglesia en la obra de Jesús. Para que tengamos los fundamentos desde el Nuevo Testamento que sostengan no solo nuestra fe personal, porque decimos, ¿verdad? Ahí está el creo en la iglesia, que es el creo es yo, ¿verdad? Tú, cada uno.
Pero no solo la persona, sino como comunidad eclesial. Porque a la vez todos somos iglesia. Todos los bautizados somos iglesia. Bueno. Y a partir del bautismo viene toda una se deriva toda una serie de derechos y de obligaciones de parte de los fieles. Segundo objetivo, conocer diversos títulos, modelos y nombres que en el Nuevo Testamento se dan para que apreciemos que en medio de la diversidad, esto es importante, en medio de la diversidad podemos vivir la unidad, la común unión, ¿verdad? Porque es una palabra compuesta, decimos comunión. Comunión viene de común unión. Entonces, ¿todos tenemos que ser iguales? No. Por eso habla de diversidad. Pero aunque seamos iguales, tenemos que ser una sola, somos una sola iglesia. Es como nuestra parroquia. No todos tienen que ser iguales. Hay gente que, por ejemplo, hay personas en la parroquia que se encargan de las novenas. ¿También? Se encargan de las novenas y rezan y aquí y allá. Hay otros hermanos que son de la renovación y aplauden y cantan y alegres y todo, muy bien. Y hay otros que se dedican a la catequesis, hay otros que se dedican a los jóvenes. Tenemos que ser distintos y diversos, pero todos nos reconocemos una sola familia. Eso sí, eso es importante, ¿verdad? Todo lo que contribuya a la unidad, a la comunidad parroquial, tenemos que privilegiar. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces recuerden siempre que hay un criterio. La comunidad mayor es más importante. Si el Papa dice algo, ahí vamos todos. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, el CELA dice algo, ahí va todo Latinoamérica. Si lo dice la Conferencia Episcopal, ahí va toda Guatemala. Si lo dice toda la arquidiócesis, ahí vamos todos como diócesis. O sea, siempre la comunidad mayor vamos de mayor a menor, ¿verdad? De siempre, por ejemplo, mires que tenemos un retiro de nuestro grupo, pero hay una actividad parroquial. ¿Qué privilegiamos? Lo parroquial, porque es la comunidad mayor. Como alguien me dijo, ¿verdad? Me preguntó, mañana tenemos nosotros asamblea en nuestra vicaría, la vicaría del movimiento. Dice, fíjese que nos convocaron en el decanato 3. ¿A dónde vamos? Ustedes van a la vicaría. ¿Verdad? Porque la vicaría es más importante que el decanato. Entonces, la comunidad mayor siempre es más importante. Y hay que privilegiar. ¿Por qué? Porque es donde todos nos unimos, donde todos participamos, ¿verdad? Y entonces aquí viene el punto. Todos debemos contribuir a la común unión. Una cosa que creo yo que nos falta, ¿verdad? Yo sé que es difícil. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos la fiesta patronal de un templo, lo ideal es que hagamos lo posible por ir. No solo la fiesta patronal de nuestro templo, no, hay que ir a nosotros, ¿verdad? Porque somos parroquias, como que usted diga, como no es mi cumpleaños no voy. Ah, no, pero es el de su hermano. Sí, no es su cumpleaños, pero si somos familia, voy al cumpleaños de mi hermano, ¿verdad? De un primo. Claro, porque somos familia. Entonces, algo que yo deseo que tengamos todo es pensamiento, visión y un sentir parroquial. No tanto sectorial, parroquial. ¿Verdad? Eso sí, necesito que se enfatice mucho, ¿verdad? Pensar y sentir como parroquia. Muy bien, hacemos. La palabra, Efesios 4, 4, 6. ¿Alguien quiere leerlo? El que venga aquí. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? No tiene que buscar. ¿Ah? ¿Vas a leerlo? Sí, aquí está. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y como dice Pablo, ¿verdad? Cuando habla de la teología cuando habla de la iglesia como cuerpo,
Miren, todo es importante. Todos somos importantes. Ninguno sobra. Y todos faltamos. Todos somos parte de este cuerpo llamado iglesia. Es como el cuerpo humano, dice, ¿verdad? No, porque no, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Es decir, si quiere alguno se anima el domingo. Arránquese las pestañas, a ver qué tal le va. Cuando le pega el sol o cuando le entra una basurita, va a decir, ay, para eso sirven las pestañas. Ah, pues sí. Rasúrese las cejas y si se le queda bien es otra cosa, ¿va? Pero va a ver que lo que sea las cejas, pero realmente. Es decir, realmente es interesante que aún, es que miren, hay cosas que uno dice, ¿y esto para qué sirve, verdad? Aprovechando aquí al doctor, hay gente que dice, ¿y el apéndice para qué sirve? Pues para algo sirve, porque algunos dicen, no, pero si solo para, solo para un problema sirve. No, pero es que si no, Dios no nos hubiera dado un apéndice. Y hay gente que dice, ¿y para qué sirve el dedo gordo, el dedo chiquito del pie? A que se lo amputen, a ver si no le sirve. Ah, pues sí, pues claro que todo sirve. Lo que pasa es que solo nos damos cuenta cuando carecemos de dicho miembro. Ahí decimos, ay, cómo hace falta, ¿verdad, doctor? Como dice, no, Juan, ¿cómo hace falta el pelo? Pues sí, pues hace falta, ¿verdad? Sobre todo cuando hace frío. Entonces dicen, no, pues para algo sirve, no crean que no. Todo, entonces, así como cada parte del cuerpo sirve para algo y tiene una función y que a veces no lo valoramos, nosotros todos tenemos una función. Incluso aquel feligrés que solo viene el domingo a misa, que no está comprometido en nada, que no está en comunidad, que no está en pastoral, que no está en nada de nada, pero que viene el domingo a misa, es igual de importante. Porque es comunidad. Aunque no esté comprometido en otra, pero es importante. Es iglesia y está ahí, ¿verdad? Entonces, qué importante. Entonces, hemos sido llamados todos a una misma vocación. Todos hemos sido llamados a ser cristianos, todos somos llamados a ser santos. Eso todos, independientemente de nuestro estado de vida, si son solteros, casados con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la unidad? Un solo Señor al que proclamamos, Señor y Salvador, Jesucristo. Una sola fe. Ahí lo profesamos en el credo, esa es nuestra fe, es una fe, la de todos. Un solo bautismo, no existen más bautizos. Uno en la vida, y ahí queda uno, ¿verdad? Configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Un solo Dios, que es nuestro Padre de todos, y por lo tanto, si es Padre de todos, todos somos hermanos, todos somos familia, todos somos hijos, ¿verdad? Dios está por encima de todos, actúa por todos, eso me gusta, actúa por todos. No pensemos que es que la gente a veces tiene sus frases, ¿verdad? Padre, como a usted lo escucha más, a usted lo escucha más Dios, pues a usted también lo escucha también. Es que mire como a usted Dios sí le hace caso, no, sí también a usted, ¿verdad? Es que como ustedes están más cerca de Dios, no, y usted quizá ya va más encaminado para allá que para acá. Y entonces todos estamos cerca de Dios. Es decir, no sé por qué dicen de nosotros cuando en realidad no es así. Todos, es lo mismo, ¿verdad? Él actúa por todos. Incluso muchas veces el Espíritu Santo en aquella persona más sencilla, más humilde, menos instruida, ahí actúa, ahí habla Dios. Y muchas veces lo hace hasta de un niño. Puede Dios enseñarnos una lección. Entonces, actúa por todos y está en todos. En todos habita Dios. Muy bien, sigamos. Muy bien, esta es la única iglesia de Cristo, ¿verdad? Jesús fundó una iglesia, como bien sabemos, como dice Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Es una única iglesia, la de Cristo. ¿Qué es lo importante en esta iglesia de Cristo? Están las notas de la iglesia. Cuando usted diga, ¿cuáles son las notas de la iglesia? No es decir, 95, 98, esas no son. Las notas de la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las notas de la iglesia. La iglesia es una, su fundador es uno y Jesús hizo una iglesia. En el misterio, espero que me entiendan esto, en el misterio de toda la iglesia de Cristo estamos todos los cristianos. La iglesia de Cristo, dice la Unitatis Redintegratio, subsiste en la iglesia católica. Es decir, que todos los elementos de la iglesia de Cristo están en la iglesia católica.
¿En las otras iglesias también hay elementos de la iglesia de Cristo? Sí. Pero no están todos los elementos. Pero todos los elementos están con nosotros. Es santa, puesto que su fundador es santo, su cabeza es Cristo. Católica, que significa universal. Apostólica, porque está fundada sobre los 12 apóstoles. Muy bien, entonces viene aquí una pregunta que alguien pueda tener. Miren, ¿y por qué nosotros somos cristianos? Claro, porque creemos en Cristo. ¿Y por qué entonces, si al principio la Escritura dice que en Antioquía se llamaron cristianos, por qué después empezamos a llamarnos católicos? Y después nos comieron el mandado. Eso fue el siglo pasado. Entonces, realmente cuando el cristianismo se empieza a difundir en el mundo griego, existieron por una parte procesos de inculturación, ¿verdad? En el mundo griego, en la cultura griega, eso caminó bien, pero en otros lados hubo un sincretismo. Un sincretismo es como una mezcla, ¿verdad? Una mezcla entre filosofía griega y cristianismo. Y surgió una corriente que se llamaron los gnósticos, que existen hasta el día de hoy. Los gnósticos son los que crearon el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, el Evangelio Secreto de Judas. Esas obras son gnósticas. Y es un grupo cerrado que se sienta en una élite al cual Jesús les manifestó ciertos secretos solo a ellos, pero solo un grupito lo puede conocer. Entonces estos, para diferenciarnos, porque estos pues también se llamaban cristianos, nosotros que no somos un grupito élite, sino somos universales, todo mundo puede entrar, puede estar aquí. Entonces por eso es que preferimos, para distinguirnos de ellos, el nombre de católicos. En cuanto que la iglesia es universal. Como dice hoy en palabras del Papa, iglesia de puertas abiertas. Cuando estamos hablando de que la iglesia es una, sí, muchas veces algunos piensan que se refiere a la unidad. Y yo entiendo que cuando se refiere a la una, se está refiriendo a la unidad que Cristo dejó mencionado. O sea que la iglesia debe estar siempre unida. La iglesia debe estar siempre unida y a la vez la iglesia es una. Solo existe una iglesia de Cristo. Sí, bueno. Entonces, nuestro Señor le entregó después de la resurrección a Pedro para que la apacentara. Este es un punto fundamental. ¿Se recuerdan ustedes que aparece el Señor? Los pobres apóstoles están ahí, apóstoles y discípulos, dicen, no tienen ningún proyecto ese día. Dice, vamos a pescar, vamos también nosotros a pescar. Y bueno, ¿qué pasó? Y entonces, justamente en ese sentido, no logran nada, y el Señor aparece en la madrugada, dice, echen la red a la derecha, y recogieron una gran cantidad de peces. Está en Juan 21, antes del 17, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo cuántos son, si son 150. ¿Ah? 153. Dice 153. ¿Usted se ha preguntado por qué son 153 y no 55 y no 150, no para redondear? Entonces son 153. En el alefato. A ver, nosotros en español tenemos abecedario, porque es ABCD, abecedario. En griego tienen alfabeto, porque empieza alfa, beta, gamma, delta, gran, eta, epsilon y así. Entonces las letras, ¿verdad? Hebreas se dicen alefato, porque A empieza Aleph, Bet, Gimel y así sigue todas las, ¿verdad? Entonces en el alefato, ¿cómo pasa? Ustedes ven las letras romanas tienen un valor numérico. Las letras del alefato hebreo, lo que para nosotros es alfabeto, lo correcto es decir alefato, tienen un valor numérico. Hay dos frases que cuando uno suma el valor de las letras da 100
153. Cajal ha abajá. Decíamos cajal es asamblea. Entonces, podemos decir que uno de los frutos de la pesca es que surge una comunidad de amor. Pero también está otra frase que suma 153, Bonei al-Ger, que significa hijos de Dios. Entonces, y luego, pues claro, ya Pedro, Juanito lo reconoce, que es el Señor. Pedro se anuda la toalla, corre donde está el Señor, traigan, me gusta esa pesca porque el Señor prepara las brasas, tiene un pan, un pescado, un pan y un pescado. Y se traigan de lo que acaban de pescar, porque en una comunidad todos ponemos de nuestra parte. Si el Señor puso la gracia, Él puso un pescado. Ahora ustedes pongan eso. En la comunidad todos colaboramos, todos ponemos, todos ayudamos. Y luego ya sabemos que va caminando Jesús y le hace las 3 preguntas. 3 preguntas distintas. Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro no responde la pregunta, da otra respuesta. Señor, tú bien sabes, tú sabes que te quiero. Pero Jesús no preguntó si lo quería, dijo, ¿me amas más que estos? Segunda pregunta, ¿me amas? No sé si más que estos, pero ¿me amas? Y la tercera dice, ¿me quieres? Y al final Simón Pedro dice, ¿verdad? Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y el Señor le da 3 respuestas distintas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, ¿verdad? Pastorea mis ovejas. Llama la atención porque el Señor le confía, sobre todo a Pedro, su rebaño. Y ese rebaño es la iglesia. Pero hay que saber una cosa. Las ovejas son de Jesús. ¿De quién son ustedes? De Jesús. ¿De quién soy yo? De Jesús. Ah, qué bueno. O sea, tenemos que estar claros en esto. Nosotros no somos dueños de ustedes. Nosotros no somos dueños de ustedes. Porque ustedes no son mis ovejas. Son ovejas de Jesús. Son mis feligreses. Son ovejas de Jesús. Y tampoco ustedes son dueños nuestros, sino solo Jesús. Entonces cuando el obispo diga, se va, porque ustedes no son dueños de nosotros. Ni nosotros de ustedes. Solo Cristo Jesús es dueño de nosotros. De ustedes y de nosotros. Porque Jesús así se lo dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Pero claro, solo puede apacentar a las ovejas el que ama a Jesús. Y ustedes también participan del pastoreo de las ovejitas. Cuando usted tiene una coordinación, usted tiene que apacentar a los que coordinan con el amor de Jesús. Usted tiene que recordar que son ovejitas del Señor y hay que apacentarlas, hay que alimentarlas, hay que agregarlas, hay que cargarlas, hay que chinearlas, hay que consentirlas, hay que apretarlas, hay que empujarlas para que caminen, ¿no? Porque hay ovejitas que no, como cuesta, pero son del Señor. Le confía a él y a los demás la difusión y gobierno, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y enseñen a toda criatura lo que les enseñé, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un mandato y la erigió como columna y fundamento de la verdad. Aquí vamos, 1 Timoteo 3:15, y esto está también en la Lumen Gentium 8. Vamos a la cita bíblica, si la buscan por favor. 1 Timoteo 3:15. Las otras citas no las leemos porque ya esas son más conocidas y no las sabemos de alguna manera. Lumen Gentium 8. En lo que ustedes buscan la cita, leo. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios. Fíjense esto, ¿verdad? Encuentro o reencuentro. Encuentro para el que no lo conoce. El que ya lo conoce, un reencuentro. Por eso, qué importante es que todos los servidores hagan un buen retiro al año. Un buen retiro, pero de aquellos buenas sacudidas. ¿Para qué? Para renovarse en su seguimiento de Jesús. Una persona que nunca va a retiro se agota, se quema. Y al final, ¿qué va a dar? Ya no va a dar a Jesús. Cuando uno empieza a darse a sí mismo es porque ya no tiene a Jesús. Entonces, importante es eso. Miren, nosotros, aquí verán con mi querido hermano,
Nosotros tenemos la obligación canónica de ir a un retiro una vez al año. 5 días nos vamos de retiro. Ahí nos olvidamos de todo. ¿Cuál tus feligreses? ¿Cuál tus problemas? ¿Cuál tus quejas? ¿Tú llamas? Nada. ¿Cómo cae bien eso? ¿Cómo cae bien ir al retiro y no saber nada de nada? No se imaginan ustedes qué bien viene uno descansado, viene uno fresco, renovado con nuevos propósitos. ¿Cómo nos ayuda? Por eso es que también ustedes necesitan al menos un retiro anual, pero no de dar, de recibir, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Que se convierte en feliz amistad. Somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Un tema que toca mucho el Papa Francisco, pero que está en el Lumen Gentium 8. Llegados a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora. Si no nos encontramos con Cristo, ¿qué vamos a anunciar? Dice, porque si alguien ha escogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Entonces es hermoso, ¿verdad? Porque entonces partimos del encuentro con Cristo, de esa amistad que nos hace salir de nosotros mismos y comunicar. Muy bien. ¿Ya tiene la cita? Ya. ¿Quién? Ya no tanto. Muy bien. Por si me retraso, que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Columna y base de la verdad. Muchas gracias. Muy bien. Columna y base de la verdad. A veces yo digo, ¿verdad? El Papa va a cambiar la doctrina no se puede cambiar. El Evangelio no se puede cambiar. Las verdades de Jesucristo no se pueden cambiar. Todas esas son tergiversaciones y noticias equivocadas que solo quieren dejar en mal a Francisco. Sigamos. Bueno, Jesús reúne en comunidad a sus discípulos, ¿verdad? Según los evangelios, Jesús inicia haciendo un llamado especial. Leamos todos. ¿Logran ver aquí en este verde, verdad? Vale, lean todos. Después de Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esta es la frase que repetimos el miércoles de ceniza cuando ponemos la ceniza. Un llamado a la conversión y el llamado a la fe. Siempre fe y conversión van de la mano. Este llamado, de manera especial, dice Jesús lo llama personalmente, ¿verdad? Igual aquí, a cada uno nos ha llamado por nuestro nombre. A mí cuando dicen, Padre, ¿será que puedo invitar en los avisos parroquiales? Lo hago porque, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que la cosa es personal. Doña, Ana María, y si empiezo a llamar así, a cada uno por su nombre. A cada uno por su nombre. Y así nos va llamando, ¿verdad? Igual dice, igual, por el nombre, así nos... Es que no hay nada mejor que digan, mire, no quiere venir a servir. Entonces, personal, el llamado tiene que ser personal. La gente viene aquí si nosotros igual involucramos de manera personal. Así llama el Señor, a cada uno por su nombre. Pero para formar comunidad. No podemos caminar solos. Bien. Por ejemplo, Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, ¿verdad? Ya sabemos que lo llamó de 2 en 2. Podemos decir que la primera comunidad era de los primeros discípulos, ya aquí empieza la comunidad. El Señor y los primeros 4. Así empezó todo. No, como el grano de mostaza, que es chiquito, todo empieza pequeño. Es que a veces queremos juntar multitudes. No, empecemos por lo pequeño. Con cositas pequeñas. Madre Teresa no empezó con saber cuántas hermanas religiosas, saber cuántos pobres. Empezó como un pobre, recogiendo un pobre en la calle, y ahí empezó la obra. Juan Pablo II no dijo, me voy a recorrer todo el mundo y vengo dentro de 20 años. No.
Él empezó como un viaje a prueba de Los Ángeles, México, en 1979, con motivo de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Empezó como un viaje. Si empecemos por lo chiquito. Eso es lo que nos enseña el Señor. ¿Verdad? Ahí empieza la comunidad. 5. Un momento importante lo dice Lucas 6, 12, 13. Muy bien. Leamos. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Muy bien. Palabras claves: orar. Pasó la oración, lo recalca 2 veces. ¿Verdad? Llamó, eligió y lo llamó. Queridos hermanos, si el Señor te llama, dile alegremente sí. Mire, fíjese que necesito un favor. ¿Será que usted me puede coordinar tal cosa? Ay, no, a mí no me ponga. No, a mí que no sé qué. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que yo no sé. ¿Y así cómo? Es que no soy yo, no es el Padre Ángel. Es el Señor que te llama. Y si pensó en ti, no lo dejes plantar. No le hagas un desaire al Señor. Mire, yo voy a intentar. Y vamos a ver qué tal. Esperemos responder bien, pero intentemos, digamos que sí. El Señor en oración, el Señor no se lo sacó de la manga, el Señor oró y en comunicación con el Padre va leyendo y llamó a los discípulos y los eligió, ¿verdad? Los llamó y eligió. Claro, no siempre es fácil y da miedo. Yo recuerdo 3 veces he tenido mucho temor. La primera noche que fui párroco, cuando el obispo ya me dio las llaves y se fue el párroco, porque habíamos convivido una semana y él me enseñó muchas cosas y ya empezó a sentar de aquí, allá, esto aquí, me presentó a la gente, fuimos a las filiales. Fue una semana muy bonita. Ya cuando él se fue, yo dije, ¿y mañana qué hago? ¿Y cómo se empieza a hacer párroco? No lo sé. Entonces fue el primer temor. Segundo temor, cuando me mandaron a una parroquia que no voy a decir cuál es. Entonces, ¿por qué me mandaron a mí? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Y eso está muy grande. Y eso yo no creo que no voy a poder. Bueno, igual. Monseñor Ríos me ayudó mucho. Y tercer miedo, cuando me dijeron que iba al seminario. Se pasé 4 meses sufriendo. Pero bueno. Cuando me dijeron que ya tenía que salir, no quería salir, pero bueno, ya tocaba salir. Entonces, mire, por eso digo, responde con alegría, sí con temor, pero responde resueltamente. Si el Señor te miró, te llamó y te eligió, nunca le digas que no. Nunca digan que no. Por lo menos que lo van a intentar. Muy bien. Entonces, es un llamado de amor. De la comunidad de los discípulos del Señor elige a los 12 y le da autoridad a Pedro. Pedro siempre va a destacar. En el listado de los nombres de los 12, el primero de todos siempre es Simón Pedro. El que destaca por su liderazgo es Simón Pedro. El que confiesa su fe, como dicen ustedes, ¿quién dice que soy yo? El que responde es Simón Pedro. El que camina sobre las aguas es Simón Pedro. Y aquel que le pregunta, ¿me aman más que estos? Y le dice, apacientan mis ovejas, es a Simón Pedro. Sí, en Pedro los demás, sí, pero el papel de Pedro tiene un papel fundamental en la comunidad. Y se reconoce. Verá, cuando van al sepulcro, llega el discípulo amado, llega primero al sepulcro, pero no entra. Porque el primero que tiene que entrar es Simón Pedro. ¿Verdad? Él entra después. Cuando van y suben al templo, dice Pedro y Juan. Pero primero, Pedro. Y el que habla es Pedro. Y el que responde al Sanedrín es Pedro. Siempre, ¿verdad? Entonces, aquí en la comunidad apostólica hay un primario. Es decir, un primero.
Lo dice Mateo 16, 18. Leemos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ok, aquí está el misterio de la iglesia. Claro, la iglesia fue preparada desde que el Señor llamó a los primeros, pero aquí aparece el término iglesia. Yo te digo, lo que pasa es que nosotros cuando decimos Pedro pensamos que es un nombre, y hay cuántos Pedros hay en el mundo. Pero en realidad, yo te digo a ti que tú eres Kefas. Kefas. Kefas, ¿qué significa? Piedra. Tú eres piedra. Ay, pues ese nombre no me agrada, dijo Matatero de verdad. Sí, pero tú eres Kefas. Kefas tiene la misma raíz que Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, cabeza del antiguo pueblo, y Kefas es cabeza de un nuevo pueblo, que es la iglesia. Entonces dice sobre esta piedra. Ay, pero Pedrito negó al Señor. Sí, pero Pedrito era débil y cuando caminó sobre las aguas se hundió. Sí. Y cuando el Señor resultado lo encuentra, le dice: Pedrito, como me negaste, dame las llaves que te... No, apacienta mis ovejas. Y eso para muchos es escandaloso. ¿Y qué significa eso? Que el Señor, cuando llama a alguien, confirma su llamado, aunque seamos débiles, frágiles y pecadores. El Señor no nos quita las llaves. No se las quitó a Pedro. Pero también nos enseña que aquel que está al frente de la iglesia es un hombre frágil y débil. No es perfecto, solo Dios es perfecto. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿verdad? La roca fundamental, la piedra desechada por los arquitectos, pero constituida en piedra angular, Salmo 117, es Cristo. Él es la roca fundamental, la piedra angular, es decir, la piedra de cimiento. Sobre esa piedra de cimiento está una roca, una piedra visible que es Pedro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en nuestra iglesia siempre desde ese mandato a Pedro, sobre esta piedra, sobre ti, que eres piedra, es decir, por eso es que para nosotros es importante la figura del sucesor de Pedro. Que sea el nombre que sea. Que se llamó Juan, que se llamó Pablo, que se llamó Juan Pablo I, segundo, Benedicto, Francisco y no sé quién venga después. Eso no importa. Eso no importa. Sino que es el sucesor de Pedro. Muy bien. 2. La muerte y resurrección de Jesús abre el camino al nuevo pueblo de Dios. Ya decíamos que la iglesia brota del misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Esto abre la fe de los discípulos. Recordemos que estamos caminando con Marcos, y en Marcos los discípulos es donde menos entienden, donde menos comprenden. Es que el pobre Jesús en Marcos. Entonces, interesante, para contemplarlo como Señor. ¿Se recuerdan? Hemos dicho en la catequesis pasada que en lugar del nombre sagrado de Dios se decía Adonai, es decir, el Señor. Adonai. A Jesús se le da el título también de Señor. Pero como estamos en mundo griego, lo decimos Adonai, decimos Kyrios. Jesús es el Kyrios. Kyrios. ¿Verdad? Es lo mismo, solo que en griego es el Señor. Jesús pasó de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección, pero también de Jesús siervo a Cristo Señor. Muy bien. Señor de la historia, porque la historia tiene sentido en Cristo Jesús. En Cristo se recapitula toda la historia y tiene sentido toda la historia humana. ¿Verdad? En Él se han cumplido las palabras de los profetas. Por el misterio de la Pascua cristiana, comprendemos que la antigua alianza haya sido llevada a su plenitud. Jeremías 31-33. Busquemos, ¿es así? Porque los profetas anunciaron una nueva alianza. Y esa nueva alianza se cumple en Cristo. Por eso dice: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre de la nueva alianza. De la nueva alianza. Pero esa fue anunciada por los profetas. El que la tenga, por favor.
sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esta nueva alianza dice: pondré mi ley en sus corazones. Ya no en tablas frías, la ley estará dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces, por eso cuando vemos en la consagración decimos sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna, porque esa no la podemos romper, porque está fundamentada, sellada con la sangre de Cristo. La fidelidad de la alianza es gracias a Cristo. Una nueva alianza entre Dios y su pueblo. Cuando decimos pueblo, somos todos nosotros, de diversos pueblos, de diversos tiempos, de distintas culturas. Y por eso que no sé si tuvieron la oportunidad de seguir un poco el viaje del Papa, el anterior, ¿verdad? Porque ahorita ya fue a Bélgica. Y el anterior, ¿verdad? Que fue por la parte del sudeste asiático, de Oceanía. Qué interesante, ¿verdad? A mí me llamó la atención, ¿verdad? Cuando miraba a los niños y las danzas, decía, bueno, es eso de todos los pueblos, con sus valores, con su cultura. Incluso el Papa decía, a mí me admiró mucho tal cultura, decía, me impresionó, decía el Papa, ¿verdad? Claro. Entonces hay una nueva alianza, ¿verdad? Con Dios y su pueblo, que es un pueblo constituido por muchos pueblos, instaurada por la muerte y resurrección, para reunir al pueblo de Dios disperso. El Señor nos ha reunido como ovejas dispersas, somos un solo rebaño, bajo un solo pastor, que es Cristo. Muy bien. La comunidad de los apóstoles, ante el impacto de la muerte del Señor, experimentaron la frustración. ¿Se recuerdan los discípulos de Maús? Hay una frase interesante en los discípulos de Maús. Dice: nosotros esperábamos. ¿Y cuánta gente se siente así? Es que mire, yo le pedí al Señor por mi mamadita que no se muriera. Yo esperaba que no se muriera. Y se murió. Yo le pedí tanto por mi matrimonio. Esperaba que hasta que la muerte nos separa, y en lugar de la muerte fue otra. Otra muy viva. Esperaba que me dieran el trabajo y se lo dieron a otra persona. O sea, la gente muchas veces, como le pasó a los discípulos de Maús, pero de cara a su vida se siente así, como frustrada. Y a veces incluso la gente hasta se pelea con Dios, lo cual es injusto, porque Dios no tiene la culpa ni es causa de todos los males, incluso de la muerte. Tenían perdidas las esperanzas y por eso regresan. Y regresan a su aldea, no esperan. ¿Por qué vienen hablando con aire de tristeza? ¿Por qué vienen así? Iban decepcionados. El pasaje de Maús es interesante y muestra ciertas cosas. Dice, es cierto que algunas mujeres lo vieron, que a algunos de los nuestros se les apareció, es cierto. ¿Por qué dicen que es cierto y andan todos cabizbajos? Estamos desconcertados, ¿sí? ¿Verdad? O sea, afirman que es verdad, pero es una verdad que no impacta su vida, que no ha impactado su corazón, que no los ha transformado. Dicen, es cierto, pero en su vida no se refleja. Entonces, claro, el impacto de la muerte del Señor fue duro, para ellos fue como un fracaso, ¿verdad? Y por eso el Señor, después de escucharlos, porque el Señor dice, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? El Señor deja que se desahogue. Y cuando tú vienes aquí, vienes con tu cara de tristeza como discípulo de Maús, el Señor que te pregunta, ¿por qué vienes tan lleno de tristeza? No, porque vienes con cara de sueño, eso ya lo sabe el Señor. Entonces viene el Señor y se desahoga, y tú te desahogas. Si el Señor quiere que tú te desahogues, cuéntale todo. Dale, muy bien. Ya que uno se desahogó, ya bien, ¿verdad? Entonces vino el Señor, tardos y necios de corazón. Bueno, ya los escucharon, ahorita les vienen, ahora me escuchan a mí. Tardos y necios de corazón. Qué difícil es para creer. Y lo regala el Señor. ¿Acaso no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera para que después resucitara? Que si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Cómo? Mediante las apariciones del resucitado, van comprendiendo lo ocurrido poco a poco. Poco a poco.
Cuando aparece Juan, dice, ahora él sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y poco a poco van entendiendo y van comprendiendo que eso tenía que pasar, si no, ¿cómo hubiéramos sido salvados? Después de la ascensión se reúne en torno al apóstol Pedro y está Hechos 1, 6, 8. Preparándose, porque se dicen, esperen aquí, eso es en Lucas. No así en Mateo, no así en Marcos, pero en Lucas sí, porque en Lucas todos los acontecimientos se centran en Jerusalén. En los otros evangelios se dan en Galilea, pero aquí no. Quédense aquí y esperen a que se cumpla la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Hechos 1, 6, 8, si alguien lo busca. Y vamos a ver, y está ahí Pedro, y están los apóstoles, a la Virgen María también está ahí en oración, eso es importante. A pesar de que la Virgen María ya había sido, la sombra del Espíritu Santo la había envuelto, que había descendido sobre ella, que fue fecundada por el Espíritu Santo, y la Virgen ahí está orando con la comunidad en espera del Espíritu Santo, aunque ella ya lo había recibido. Pero ahí está. Muy bien, ¿quién? Yo también. Hechos 1, 6, 8. Ascensión de Jesús. Estando ya reunidos, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Muy bien, bueno, esperen aquí, ¿verdad? Fíjense, dice, serán mis testigos en Jerusalén, que es la capital, Judea, el territorio, Samaria, son los vecinos, y Todos los confines. o sea, fíjense que tiene un proceso, es procesual y tiene una lógica. Primero, Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Qué te dice eso a ti? Primero, tu casa. Primero tu casa, tus vecinos, tu trabajo y todo lo demás. Tiene una lógica, ¿no? Es que yo quisiera ir por todo el mundo. Ay, papá, y empieza en tu casa, que bien fantástico. Entonces, empecemos en casa. Muy bien. 3. Pentecostés, confirmación de la iglesia. Podemos decir que la iglesia comienza a nacer desde que Jesús comienza. Fíjense, comienza a nacer. No dice nació, comienza, como labor de parto aquí. Desde que Jesús llamó a sus discípulos. Primero hay un llamado, se desarrolla con la experiencia del misterio de Pascua. Sí, se consolida en Pentecostés. Entonces, como vemos aquí, hay 3 momentos. El llamado a los discípulos, el misterio pascual y Pentecostés. Con Pentecostés el mandato misionero. O sea, no se puede reducir el nacimiento de la iglesia a Pentecostés. Ya hay una etapa, yo digo, hay una gestación, que es de que el Señor empiece, llama a los discípulos, constituye apóstoles, los forma y todo eso. Nace en el misterio pascual de Cristo y luego, ¿verdad? Como dice aquí, se consolida en Pentecostés y es enviado. Ahí empieza el tiempo de la iglesia, empieza la misión de la iglesia, ¿verdad? En Pentecostés, que es una fiesta que ya existía. Hechos 2, si lo tienen ahí en casa, Hechos 2. Hechos 2, ¿lo tienen ahí? Solo van a leer el versículo, creo que es el versículo. Muy bien, versículo 1, solo el 1, desde ahí es su lugar. Y en casa también. Hechos 2, versículo 1, primera línea, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Pentecostés ya existía antes que viniera el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Y entonces qué más pasó? De repente sobrevino. Y vino del cielo un viento fuerte como... Muy bien. Entonces, ¿Pentecostés ya existía? Sí, el Pentecostés judío.
el Espíritu Santo elige la fiesta judía llamada Pentecostés para venir. Es decir, eso es eso, ¿verdad? Sí, existe Pentecostés unidos y Pentecostés nada más. Pentecostés judío y el Pentecostés cristiano. Gracias. Sí. Pentecostés judío es Éxodo, eso les queda para ver en casa. Lean Éxodo 19. Vuelvo a la misma pregunta que no voy a hacer porque ya me sé la respuesta. Porque es una lectura. Si ustedes hicieron la vigilia de Pentecostés con todas las lecturas bíblicas, ahí apareció. Pero no va a preguntar si lo hicieron. Con todas las lecturas de la vigilia litúrgica. Bueno, entonces, si ustedes leen en Éxodo 19, Moisés sube al monte. Moisés sube al monte y dice que ahí había truenos y rayos y había ruido, un ruido estruendoso. En Pentecostés dice, se oyó el ruido, como cuando sopla un viento fuerte. Después dice, había fuego. En el monte Sinaí había fuego. Y en Pentecostés están las lenguas de fuego. Es decir, usted no va a entender Pentecostés, capítulo 2, si no lee primero Éxodo 19. ¿Verdad? El Éxodo 19 es el Pentecostés judío, que es el don de la ley. Dios le dio al pueblo el don de la ley. En la fiesta del don de la ley viene el Espíritu Santo, porque ahí se cumple lo que leímos de Jeremías. Y yo pondré mi ley en sus corazones. Pero el antiguo Pentecostés era la ley en tablas frías, exteriores. ¿Verdad? Hay otro antecedente. ¿Verdad? Hay otro antecedente, porque esa era la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Es el antecedente. Antes del Pentecostés judío, esa era la fiesta. Por eso Juan, porque hay dos Pentecostés, el Pentecostés joánico y el Pentecostés lucano. El Pentecostés lucano es este de Hechos 2. El Pentecostés joánico está en el capítulo 21. Cuando el Señor resucitado aparece, la paz esté con ustedes. Dicho esto, sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. En Juan, el don del Espíritu es comunicado la misma noche del día de la resurrección. La noche del día de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el primer fruto del resucitado. Lucas pone la venida del Espíritu Santo 50 días después, es decir, en la fiesta de Pentecostés. Por eso es que podemos hablar de un Pentecostés joánico y de un Pentecostés lucano, cada uno con una intención teológica distinta. Muy bien, siguiente, y ya vamos terminando, ya es hora. Ajá. Bueno, muy bien. La iglesia desde el inicio fue consciente de que su existencia tiene que ver con el tiempo. La iglesia, ¿verdad?, transcurre y camina en el tiempo. Un tiempo desde la ascensión esa es una parte, y la otra parte, la segunda venida del Señor, que es lo que se llama parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida del Señor. Cuando Él venga con toda su gloria, con todos sus ángeles, y pase este tiempo, y pase y se establezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Muy bien. Por eso es importante saber que, con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles predicaron a Jesús muerto y resucitado. Pero solo es posible por esto. Por la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay que dejar al Espíritu Santo actuar. Hay que dejarle obrar. Es que me da pena. ¿Cómo cuál pena? Pues? Es que soy tímido. Sí, pues, pero es que el Espíritu Santo va a obrar por nosotros. Si confiemos en el Espíritu, invoquemos al Espíritu. Solo con la fuerza del Espíritu Santo vamos a ser testigos y podemos anunciar al Señor. Lo que nos hace falta es capacitación. Lo que nos hace falta es un empujón, ¿verdad? Como fuente de nuestra salvación. Los que aceptaban la predicación de los apóstoles reciben el bautismo, puerta de la salvación, primer sacramento, y entran a formar parte de la iglesia. Se hace interesante. La comunidad va, predica, bautiza,
y los convertidos entran a formar parte de la comunidad. Es decir, aquí nuestra misión como comunidad es que haya más hermanos en la comunidad. Ahora, eso requiere que seamos abiertos. Porque el punto es este, ¿verdad? Con eso termino. Si la gente que viene encuentra en nosotros acogida, cariño, fraternidad, espacios de participación, la gente se va a quedar. Y comida. Pero a veces la gente nueva dice, mire yo quiero, ¿será que podemos hacer otra cosa? No, así no se ha hecho aquí. No, así no sea, eso aquí no se hace. No, eso quizá ya en su parroquia donde usted está, pero aquí no hacemos eso. No, es que mire, podemos cantar tacado, aquí no lo sabemos. Mire, es que yo quisiera servir, no, ya estamos cabales. Entonces al final, ¿qué dice la gente? Mire, padre, disculpe, pero con esta gente no se puede trabajar, es gente cerrada. Y entonces, en lugar de ser una comunidad que atrae, somos una comunidad que repele. A mí me gustó algo que dijo alguien. ¿Quién lo dijo ustedes? Alguien dijo una frase muy bonita. Ya me acordé. Creo que fue en la Vicaría de Movimientos. No hay que repeler lo que el Señor con amor atrae. Lo dijo un laico. Y le dije, esa su frase está bonita, me la voy a traer. Y entonces, a veces el Señor llama a alguien a la comunidad y con nuestras cerrazones, con nuestros monopolios, exclusivismos, alejamos a la gente. Porque al final, ¿qué dice la gente? Pues esta gente no se puede. Es gente mandona, es gente cerrada, es gente que solo de la foto, así no se puede. No, la idea es que predicamos para que entren a formar parte de la iglesia. Si mires que yo tengo un canto nuevo, aprendámoslo. Yo tengo una idea nueva, implementémosla. Yo traigo tal experiencia, perfecto, veamos si se puede. ¿Por qué no? Aprendemos, crecemos, nos expandemos. Pero cuando no tenemos esa mentalidad abierta, pues no somos iglesia de puertas abiertas. Crecemos, nos empequeñecemos. Termino, ¿verdad? Como decía mi padre, es que a usted no le gusta lo de antes. No, lo de antes me gusta. Lo que no me gusta es el siempre se ha hecho así. Porque hay cosas de antes que uno dice, miren cómo hacían esto antes, ¿verdad? Ahora que estamos aquí. Yo pregunto, ¿cómo hacían aquí, cómo han hecho antes el nacimiento, cómo han hecho antes el corpus, cómo han hecho antes aquí y allá? Pues sí. Pero que me digan, siempre se ha hecho así. Bueno, está bien, pero hagan algo bueno, pues quiero que cambien, piensen otra cosa distinta. ¿Verdad? Pero lo de antes tiene valor. Si alguien dice, ¿y podemos alguna vez así, si hacemos el Padre Nuestro en latín? Creémosle, yo estoy en contra de los antes, al contrario, creemos que hacemos el Padre Nuestro, las familias que en latín, ¿verdad? Pero bueno, terminamos. Antes, un aviso a todos, por favor, recuerdo a los distintos sectores su programación 2025. Les mandé 3 documentos, una propuesta de objetivo. Entonces cada sector hace una propuesta de objetivo para el 2025. Es una propuesta, de esas lo vamos a evaluar con el padre y vamos a sacar un único objetivo para el 2025. ¿Verdad? Me ponen los datos, se recuerdan el formato, ahí está nombre del templo, la dirección, las actividades fijas. El lunes, el martes, el miércoles. Mire, pero esta solo es una vez al mes, pues ponga. Tercer miércoles tal cosa, o tercer sábado tal cosa. Y va en el primer cuadro. Después me ponen en los meses actividades significativas del sector, las significativas. El corpus, primeras comuniones, fiesta patronal, la novena, que van a hacer un retiro, que van a hacer una kermés, esas cosas ya, así con fecha, que son extraordinarias, ¿verdad? Luego mandé un tercer formato. Ese dice pastorales o grupos por parroquia. Todos los lectores de toda la parroquia me tienen que hacer una única programación. Los ministros de toda la parroquia, una única programación. ¿Verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Y así. Los coros, los monaguillos, una única programación. Entonces que tenemos que reunirnos de todos los sectores. Sí, eso es lo que estoy pidiendo.
Quiero un programa parroquial, quiero que pensemos como parroquia, aprovechando este tema de hoy, pensemos como comunidad. No quiero que tengan mente sectorial, porque a veces no pensamos como sector, sino como secta, que se parece mucho a la palabra. Entonces hay que pensar siempre en comunidad parroquial, ¿verdad? Y igual, quiero que ya lancé una iniciativa a los que nominan. Me gustaría que pudiéramos hacer unos 2 retiros de evangelización parroquiales, una convivencia parroquial, que puede haber, por ejemplo, un retiro de todos los jóvenes de los grupos juveniles, los grupos de confirmación, los jóvenes de monaguillos, todos los que son jóvenes, todos en un encuentro de un día, o un retiro, todos los que son jóvenes, ahí se van, los que solo vienen a misa, ahí se van todos los jóvenes, de manera que trabajemos parroquialmente. Todo parroquial. Hay cosas que sí son sectoriales, pero los grandes énfasis los vamos a hacer a nivel parroquial, para construir comunidad, para compartir, para conocernos, ¿verdad? Para hacer amistad, para apoyarnos. Entonces, les suplico esto. ¿Para cuándo lo quiero? Dejamos una fecha, ¿verdad? Pero mejor para ayer. Así que trabajen bien, pero también con prontitud, ¿verdad? Porque de todo eso se va a sacar una única agenda parroquial. Si tienen dudas, le escriben al WhatsApp, ¿verdad? Bueno, nada más, y que el Señor nos acompañe, primero Dios, en el 2025, ¿verdad? A los sectores le estamos preguntando porque me decían, aprovechando que están todos, en Vías Club vamos a hacer 2 corpus, uno en Vías Club y otro que es en Vías de Sevilla y toda la otra parte, porque se necesitan 2. En la parte de panorama me decían que son 2 corpus también, de un lado de la calle y del otro lado de la calle, yendo hacia el sur, regresando del sur. Entonces me decían que son 2 corpus, ¿verdad? Creo que en Valle Dorado será solo 1, no sé aquí, ¿verdad? Pero siempre dígame si es 1 o 2, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer, al momento llevamos ya 7 corpus, ¿verdad? 7 corpus, entonces ahí vamos. Para que también todo eso vaya planificado, todo eso va bien organizado. Lo estamos viendo con el Padre, ya nos distribuimos, y eso ya está, ya lo pensamos, ¿verdad? Y pues, si ustedes ven, yo soy de los que ya voy por junio del 2025, ¿verdad? Porque eso de que vamos, todo es pensar visión de futuro, pensar en el futuro, ¿verdad? Planificar hacia el futuro, y con tiempo, todo con tiempo, ¿verdad? Porque el Señor es Señor de la historia, pero también construimos el reino, o mejor dicho, el Espíritu lo construye, nosotros colaboramos. Pero siempre es ver un poquito a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la pregunta fundamental? ¿Con qué parroquia soñamos? ¿Qué parroquia? Pero sobre todo, más que nosotros, ¿con qué tipo de parroquia sueña Dios? ¿Qué clase de parroquia sueña Dios? Y ese sueño de Dios es el que tenemos que realizar nosotros. Y también ustedes, ¿con qué parroquia sueñan? Y ese sueño es el que tenemos que luchar por alcanzar, todos juntos, todos unidos, todos siendo comunidad, como nos dice el tema de Dios. Bueno, a propósito, nos encomendamos a nuestra madre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Saludos a quienes nos siguen en las redes sociales. Un buen descanso.